Hola, una vez más nos reunimos en la cocina de la parroquia para meditar el Evangelio de cada domingo. Hoy domingo 33º durante el año. El texto es del Evangelio 25, continuación de la parábola de las vírgenes necias y prudentes del domingo pasado. Hoy meditaremos sobre la parábola de los talentos. Trataremos de, a partir del texto, encontrar algunas pistas de reflexión para nuestra vida. La interpretación tradicional, y estas palabras se las dirijo con mucho cariño a los amigos y amigas que nos encontramos siempre a través de este medio, y a las comunidades de Plátanos y Hudson especialmente, más allá de que este videíto a veces llega a otros rincones que uno ni sabe, así que para ellos también mi saludo. Decíamos que la interpretación tradicional de los talentos incluso se traduce como capacidades. Actualmente hay un programa de televisión que habla sobre talentos, ¿no? Y que suele llevarnos a la reflexión más tradicional también, de que si estamos siendo fieles con aquello que Dios nos ha dado, todas tenemos talentos para hacerlos producir y desarrollar. Y entonces la reflexión más normal, más habitual de este texto es: si soy fiel a lo que Dios me ha dado, ¿qué me impide desarrollar o hacer producir estos talentos? La pereza, los miedos, tantas trabas que a veces tenemos para que estos talentos no se planifiquen, no se desarrollen. Busco reconocimiento en el desarrollo de mis talentos. Estoy centrado en mí de manera egoísta y entonces me cuesta desarrollar estos talentos en función de los demás. Busco que los talentos de los demás, de las otras personas, brillen, no solamente mis capacidades. Son preguntas en esta línea habitual cuando traducimos talentos por capacidades o dones que Dios nos ha dado. Bien, esa reflexión ya la conocemos. A mí me llamó la atención otra interpretación del texto que algunas líneas de expertos en Sagrada Escritura siguen, y que dice esto. Si uno lee con atención el texto, Jesús compara el reino y dice: con un hombre que al salir de viaje, es decir, es un hombre que no vive en esas tierras, vive más allá de esas tierras. Es lo que enseñan estas líneas de estudio bíblico como el propietario ausente, así se le suele llamar. Típico de aquella época, y por qué no de esta, diría yo también. Personas que se aprovechan de los pobres. Son usureros, terratenientes, a quienes los campesinos terminaban debiéndoles tanto que para pagar las deudas que tenían con estos señores debían entregar sus campos, y encima se quedaban trabajando como asalariados de este patrón impiadoso, usurero, quien vivía en la ciudad. Por lo tanto, este hombre, dice, al salir de viaje, deja ese campo al cuidado de estos servidores. Ciertamente acá no vemos ninguna imagen de Jesús en este propietario ausente, ¿no? O en este hombre que al salir de viaje, como dice la palabra. Es más, va a decir el texto: un hombre exigente que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús no cosecha donde no ha sembrado ni recoge donde no ha esparcido. De hecho, dice el texto, le deja a los servidores talentos, lingotes podríamos traducir. El talento no es una moneda, sino es una medida de peso, digamos. Algunos hablan de unos 40 kilos, o sea que cada lingote tendría como 40 kilos de monedas. Es decir, no le deja poco, porque el texto también le dice: has sido fiel en lo poco. En realidad, un lingote ya es un montón. Pero se los deja a cada uno, a unos 5, a otro 2, al tercero 1. Se los deja para que produzcan. Pero
claro, según este dueño del campo, les pide que sean productores de esos lingotes o reproductores de esos lingotes de manera también usuraria. De tal manera que el que tuvo 5 multiplicó otros 5, el que tuvo 2 multiplicó otros 2, pero nadie de buena manera, porque para multiplicar un capital en tan poco tiempo no hay otra manera, como dice el texto también, que ponerlos para que den intereses. Cosa prohibida por la ley judía. La ley judía prohibía la usura, prohibía prestar con intereses. El servidor que no quiso entonces buscar esos intereses usurarios, que escondió el lingote o el talento bajo tierra, quizás es el que permaneció fiel al mandato de la ley, al mandato de no hacer dinero con la usura. De tal modo que este último afrontó este riesgo a pesar de ser enviado al llanto y al rechinar de dientes, ¿no? Fue enviado a un lugar de tortura. Tampoco este parece ser el Dios misericordioso que predica Jesús. Este último servidor, dicen estos expertos en escritura, ha sido el que ha sido fiel a la alianza, ¿no? Hasta el final. No quiso enriquecerse a costa de sus hermanos. La ley de Israel, decíamos, prohibía prestar dinero a intereses usurarios. Solo el último, desde esta perspectiva, fue fiel a pesar de que sabía que le esperaba la tortura. Parece esta última una interpretación más cerca de aquella comunidad cristiana martirial que superaba el miedo con la fidelidad a Dios y a su palabra, ¿no? Este último servidor fue el que permaneció fiel. En ambas interpretaciones, tanto la de los talentos como capacidades, como en esta última, aquel que no se prestó a dar el dinero de manera usuraria para usufructuar, en los dos casos la clave es la fidelidad hasta el final. Es decir, vivir fielmente el proyecto de Dios, el proyecto del reino, pase lo que pase. En los dos casos, la propuesta que nos hace Jesús a través de este texto parabólico, de parábola, es una invitación a la fidelidad hasta el final, hasta que el Señor vuelva. Por eso me parece lindo poder terminar esta reflexión en estos últimos domingos del año con esta poesía de C.B. Lázaro, que titula Diario de Buenas Noticias, y dice: ser en la vida buena noticia, ser gesto, palabra, imagen, silencio, canción, salir a la calle a diario, llegar hasta el último rincón, llevar sin tardar para todos bocados de aliento de Dios, vivir de tal manera que a algunos despierte curiosidad nuestro vivir con menos, con otros, con riesgo, con gratuidad. Dejar que los otros, los más pobres, coman de nuestro tiempo, hasta encontrar en ellos, nosotros, la extraviada identidad. Y siempre, siempre, siempre buscar el sitio entre la gente, pues toda ella es, sin dudarlo, la buena noticia de Dios. Posar sus miedos, alzar sus sueños, andar sus pasos intermitentes, hasta lograr que todos destapen el gran tesoro que son. Que Jesús te bendiga, siendo fiel hasta el final.